muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Mi nombre es Anayeli de Mensajeros de Verdad y voy a compartir con ustedes el tema acerca del estado de los muertos. La muerte es muy difícil de entender, sin embargo, la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. En Génesis 1:31 nos dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y en Hechos 17:24-25 nos dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí nos damos cuenta que Dios es el creador del mundo y el dador de la vida. Y todo esto era perfecto hasta la desobediencia del hombre. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 13. Ahí se encuentra la historia de la desobediencia. La Biblia revela que cuando el hombre fue creado por Dios, tenía una inmortalidad condicional. Esta inmortalidad condicional dependía de su completa obediencia con Dios. La inmortalidad no es un atributo humano, sino un don de Dios. Y el Señor también nos da la oportunidad y nos da el don de la libertad. Ellos tenían la oportunidad de elegir entre vivir o morir, obedecer o desobedecer. Deuteronomio 30:19 nos dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Su vida eterna dependía de una continua obediencia mediante el poder de Dios. Y recordemos, la inmortalidad era condicional. El conflicto de los siglos, en la página 291, en el capítulo 34, nos dice lo siguiente: En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina: polvo eres y al polvo serás tornado. Extraña la extinción completa de la vida. La muerte fue un extraño intruso que interrumpió y arruinó los planes de Dios. Los planes de Dios era que sus hijos vivieran por la eternidad. El resultado de esto fue una terrible maldición para el mundo y para la humanidad. El conflicto nuevamente nos vuelve a decir en el capítulo 34 y en la siguiente página de la 292 nos dice: Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hiciesen un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevar a la conclusión de que el pecador viviría penas eternas. Entonces aquí nos explica que Satanás está redoblando sus esfuerzos para hacer creer a las personas que las personas al morir pueden seguir viviendo en sus almas según las personas. Entonces, lo que dice el conflicto de los siglos nos está explicando que el príncipe de las tinieblas está obrando con sus agentes satánicos para representar a Dios como un Dios vengativo y tirano, pero no es así. Dios es amor. Hoy en día existe la teoría de las penas eternas, pero esta es una falsa doctrina que Satanás está inculcando en las personas, porque sí hemos escuchado más de una vez que muchas personas han visto algún fantasma, pero esto es nada más artimañas de Satanás. El conflicto de los siglos nos vuelve a decir: Hoy día Satanás está tratando de vencer a los hombres como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Nos está diciendo muy claro, porque dice que si Eva se hubiese rehusado a tener la conversación con el enemigo, se hubiese salvado, pero ella se aventuró a tener esa plática con él y perdió. ¿Qué perdió? Su vida, ¿verdad? No perdió su vida al momento, pero sabemos que ahí conocieron lo que es la muerte.
Pero muchas personas se preguntan, ¿qué hay después de la muerte? La palabra de Dios nos responde así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta al olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Igual el conflicto de los siglos nos dice así: la doctrina que el hombre queda consciente en la muerte, y aún más la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven a servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. No se puede tener ninguna información de los muertos, porque recordemos, ellos no saben nada. Sin embargo, la muerte no transporta a los que hicieron bien al cielo, ni a los que hicieron mal al infierno. Ellos están descansando en la tierra, esperando su recompensa. Nuevamente el conflicto de los siglos, en la página 302, nos dice lo siguiente: muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonio. Nuevamente, la Biblia nos responde así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. El espiritismo será el instrumento que Satanás utilizará para engañar a la gente en estos últimos tiempos. Recordemos, Satanás es el autor de esta falsa doctrina. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus muertos. Y en Levíticos 19:31 nos dice así: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y en Isaías nos dice, en el capítulo 8, versículo 19, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es una pregunta muy fuerte, porque entonces nos hace asegurar que el pueblo de Dios tiene un Dios poderoso, del cual nosotros debemos de ir primero siempre a Dios. Siempre debemos buscar a Dios en primer lugar. No debemos de buscar auxilio en ciencias ocultas. Conflicto de los siglos nos dice así: si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. Así que, hermanos, si nuestros padres siguieron los pasos de esta falsa doctrina, cortemos eso ahora. Ahora en adelante, primeramente, busquemos a Dios y creamos que solamente en Él encontraremos la vida. Muchos de los que se lanzan en este error de las falsas doctrinas caen en un error opuesto y no se dan cuenta que en las Sagradas Escrituras nos dice y nos explica a un Dios como un ser lleno de amor y de compasión. En Daniel 12:2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También tenemos otra pregunta que más de una persona se la ha hecho. ¿La muerte tendrá su derrota? Claro que sí. El antídoto de la muerte es la resurrección y su poder. En 1 Corintios 15, 54-55 nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo es el gran dador de la vida, y de esta manera va a recompensar a sus fieles en ocasión de su segunda venida. La muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Una cosa es muy clara en la Biblia: si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, recibiremos el don de la inmortalidad que se concretará cuando por segunda vez Cristo regrese por su pueblo.
En San Juan 11:25 nos dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Es momento de despertar de este engaño que el enemigo utiliza para alejarnos de Dios. Deuteronomio 30:19 nos aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un gusto, hermanos, compartir con ustedes este tema, esperando que sea de bendición para su vida.